Cortinita, aparecen estos dos superhéroes, Amado y Artemio. Ahora sí, formalmente empezamos el conversatorio. Arrancamos con una serie de audios. Escuchen bien esto, el compilado de posiciones críticas frente al discurso de Batakis el día lunes. Yo creo que Batakis habló solamente para los mercados, como le llaman a los operadores financieros, los que están haciendo corridas, los que no están liquidando las cosechas, los que quieren generar más turbulencia para empujar el gobierno a una especie de rodada de acá hasta que termine el mandato. ¿Qué otra sensación te quedó de la conferencia? Que no me hablaba a mí. Fue decirle al Fondo Monetario Internacional que van a cumplir con las pautas. O sea, no nos hablaba a nosotros. Nosotros estamos esperando que nos digan cómo hacemos para resolver el problema grande que tenemos económico y el problema de empleo. No me habló a mí. No me dijo, che, mirá, vamos a seguir, tu salario va a empezar a rendir de esta manera. No sé, yo sentí que no me estaba hablando. O sea, de las crisis tenés que hablar de los sectores populares, no a los grupos económicos. Creo que ha sido un mensaje a los mercados, a los bancos. Yo creo que tendría que darle un mensaje al pueblo argentino, darle tranquilidad, que va a tratar de bajar la inflación. Pero primero está la gente nuestra, que en muchos casos la está pasando muy mal. Cuando se hacen anuncios para calmar a los mercados, se pone intranquila a la gente del pueblo, a los trabajadores, trabajadoras, a los jubilados, las jubiladas. El decir públicamente que va a congelar la vacante en el Estado, esto me hace acordar a Cavallo. Lo digo con... No digo que Batakis sea Cavallo, pero esto es lo que decía Cavallo. Bien, serie de posicionamientos que tienen hoy una manifestación pública, la que estabas relatando más temprano, Artemio, hoy en la Plaza de los Dos Congresos, donde diferentes organizaciones sociales están reclamando el salario universal, ¿no? Que en realidad es un ingreso, claro, no un salario. Además no es universal. No es universal. ¿El universo finalmente es 9 millones de personas o 7? Bueno, porque había una especulación acerca de cuánto ha alcanzado el salario. Entre 7 y 9 no son... Por eso, no es universal. 25, 30 millones. No es universal, no es universal. Bueno, más sabiendo que cuando ofrecieron la ayuda de 18.000 pesos en 2 cuotas de 9, acordate que sobre 20 millones de PEA se la tuvo que adjudicar a casi un poco menos de la mitad, o sea que hay mucha necesidad en términos. ¿Qué es el PEA? Discúlpame. Población económicamente activa. O sea, las personas más adultas que están en condiciones Fue sorpresiva, la gente que se anotó para recibir 18.000 pesos en 2 cuotas, estoy hablando de una cifra que en ese momento sería como 40 lucas ahora, ojo. No sé si llega, pero bueno, igual, pero era una cosa exigua, no era una cifra tan importante. Pero no importa, eso no era. Sorprendió que la mitad de la población económicamente activa se inscribiera para recibirlo y que reunieran los requisitos 3/4 partes de esa mitad que se inscribió. La crisis de ingreso está. Igual algún día me gustaría que hagamos un conversatorio sobre el ingreso universal, porque me parece un concepto muy importante que va a ser necesario, pero no tiene nada que ver con esto. Es otra cosa. Lo que se está viendo es una ayuda sobre las ayudas que ya hay para aquellos que el sistema tiró a la banquina, y es importante y es necesario, pero a mí me parece que vale la pena no confundir la conceptualidad, porque se estaría rebajando un instrumento que a mediano plazo va a ser imprescindible y conceptualmente necesario. Bien, desde el punto de vista político se restituyó el diálogo entre los diferentes líderes de la coalición, fundamentalmente el diálogo entre Alberto Fernández y Cristina. Empieza a trascender, no sé si a los dos participantes de ese diálogo les gusta mucho que trascienda, pero empieza a trascender, que empiezan a conversar, y eso habla de alguna manera de la gravedad, primero de la vuelta a la mínima normalidad, ¿no? Sí. Les gusta o no, hay un país que está mirando eso, propios y ajenos. Claramente. Y después de la gravedad, de alguna manera, de la percepción que hay, ¿no? Exacto. Diferentes actores económicos, políticos, definen la situación como muy delicada. Muy delicada. Yo estuve hablando con personas cercanas al equipo de Silvina Batakis y me definen que ellos encontraron una situación mucho peor, muy precaria de lo que imaginaban. Encontraron muy precaria. Hay un sector
más ligado al kirchnerismo, que le reclama a Batakis que salga a decir esto. Y desde el bataquismo, si existe tal cosa, dicen no es momento de... Queremos que sea batacazo. Que haga no, o que el batacazo sea algo bueno, ¿no? Claro, el batacazo no termine siendo una mega devaluación. Y yo les vuelvo a hacer las preguntas que le hago siempre, ¿no? ¿Qué instrumentos vuelve a tener el Estado de la política para evitar, bueno, la presión que hay en el tipo de cambio, donde la brecha es 130 puntos entre el dólar oficial y los otros dólares? Sí, primero debiera haber, la primera herramienta es la calma del equipo, ¿no? Porque hay que interpretar que el dólar blue se maneja con muy pocos millones de dólares. Es relevante por el impacto que tiene en el resto del funcionamiento. Es el dólar zócalo de televisión. Claro, exactamente, sí, y el dólar mediático. Y el dólar que empuja la inflación, que ya está... Me voy a poner abogado del diablo. Con el contado con liquidación no pasa eso, porque tiene operaciones más altas y lo utilizan las empresas. Pero por eso no te dije el dólar blue. Si no hubiera dicho el contado con liquidación está por encima. Y por lo menos 15 veces el volumen diario más o menos que respecto. Y lo utilizan las empresas para hacer operaciones, eventualmente para importar también. Por ejemplo. Debe haber empresas que estén importando ese dólar, ¿o no? Por ejemplo, sí, y bueno, la inflación también tiene que ver con eso, ¿no? Pero a mí me parece que Silvina Batakis salió a... Está muy bueno los audios que elegiste, Daniel, porque... bueno, por fin una, ¿no? Por fin una. Y Nico. Y Lucía. No, claro, las críticas son todas para mí, ¿viste? Yo me llevo la marca, papi, y vos te llevas los elogios, así. Bueno, pero porque realmente estamos esperando que haya otro tipo también de patrón discursivo. Ella asumió en un momento muy difícil, había un golpe de Estado / mercado en ciernes, y claramente salió a hacer pie y a desarticular eso. Bueno, el otro día decíamos, desde Siempre Soy, es una carrera de postas. Esta fue la primera posta que creo termina con el exitoso, entre comillas, canje. Claro, la posibilidad de refinanciar los vencimientos. En el día de ayer, ¿no? Que completó todo el requerimiento financiero del mes de julio el gobierno. Porque había una fuerte apuesta que no lo lograra. Por eso, está bien, los audios. Reconozcamos que efectivamente Batakis sorteó una dificultad importante. El tema del dólar. Exactamente, y que el discurso inicial estuvo muy condicionado por las condiciones que dejó Guzmán. Ahora, Artemio, ¿qué daño le hizo Guzmán? Bueno, por eso, estuvo muy condicionado. ¿Qué daño le hizo Guzmán? Casi que no lo dijimos acá. Ahora, yo te pregunto, Amado, ¿cómo pueden suceder esas cosas durante un tiempo prolongado, sin que nadie observe lo que está pasando? Yo creo que ninguna autoridad diga, che, viejo, ¿cómo es esto? No, porque el pensamiento de muchos dirigentas, está atravesado en algún punto por el neoliberalismo. Entonces hay la creencia en que por un cierto camino de apoyarse en los mercados, dejar que se lleven los dólares, no combatir la inflación, es decir, no confrontar los antagonismos que existen en nuestra sociedad, se puede llegar a buen puerto. Bueno, la realidad nos demuestra que no. Guzmán fue el estandarte de esa visión, ¿no? Yo diría, Culfas era neoliberalismo progre, Guzmán es neoliberalismo punto. Claro. Y ese fue el camino que lamentablemente se eligió y se sostuvo durante 3 años, donde ahora nos van a decir que las cosas estaban mucho peor que lo que imaginaban, y va a ser verdad, porque era una cuestión que había que cortar mucho antes. Vamos a escuchar a Juan Grabois, fuerte Juan Grabois, anticipando de alguna manera que ya se siente fuera del frente de todos. Dice algo así como, ¿qué hago acá? Solamente se le habla a los poderosos, solamente se le habla a los mercados, al FMI. Bueno, si quieren calmar tanto a ellos, que calmen un poco el hambre de nuestra gente. Es parte de la puja distributiva que hay en la Argentina. Lo que no puede ser es que el gobierno, en vez de patear para el pueblo, patee para los poderosos. Con 5 puntos de retenciones a la soja, que no es sacarle nada, es un poquito de lo que ganaron con la guerra, se paga el salario básico universal. Frente de todos tiene que recuperar el rumbo
del contrato electoral de 2019 quiere empezar por los últimos. Si no, obviamente va a ser un recuerdo fallido en la historia. Hay una unidad generalizada de los movimientos populares sindicales porque esto no da para más. El gobierno, el ejecutivo, la ministra, el presidente tienen que tomar conciencia que lo primero que tienen que calmar es la necesidad de su pueblo. Salimos a la calle el 20 si no hay medidas contundentes para los trabajadores del pueblo pobre. Esto decía Juan Grabois, y un poco la manifestación se va a vivir hoy en la plaza de los dos congresos. Hay mucha presión por abajo. Juan Duarte nos contaba, bueno, el viernes en la transmisión, la verdad, qué lujo la transmisión que hicimos el viernes, sí. Desde el camping del Sindicato Argentino de y ahí viene la intervención de Juan. Y muy buena la de la dirigente sindical, creo que la docente. Sí, del docente. Muy clara y muy disculpa que no recuerdo el nombre, pero no, yo pido disculpas, no retuve el nombre. Se ve que hay una formación de cuadros permanente y colectiva, porque aparecen mujeres, varones, siempre con un discurso muy afilado. Bien, fuerte lo de movimiento sindical, va a haber una movilización, todavía no está ni definida ni fecha ni locación, pero del movimiento obrero hay mucha presión por abajo en una situación, insisto, como lo que me describen a mí, muy delicada. Ayer se renovó la deuda que tiene la previsión financiera del gobierno para el mes de julio. Sí. ¿Es una buena noticia? Sí, es una buena noticia. Hablamos con Alejandro López Mieres más temprano a la mañana, economista, me decía, mirá que se renovó, se acortó el plazo, es una deuda corta de acá a octubre, a una tasa nominal de 60 puntos y una tasa efectiva de 80 puntos. Bueno, o sea, deuda más corta y más tasa. Está bien, para evaluar esa situación hay que poner como telón de fondo la situación en la que se toma esa decisión. Pero por supuesto. Es muy grave, muy delicado. Acá veníamos hablando del tema de la deuda en pesos, de las LELIC, mucho, Daniel, y hace mucho, cuando nadie quería hablar de esto. Lo que sí es cierto es que me parece que esta renovación, no por culpa de esta renovación, pero sí esta renovación es un mojón que le pone un piso a la inflación del año de 80%. Bueno, tengo un audio histórico para poner, lo tengo a Vladimir Ilich Lenin. 80 piso. El piso, 80%. Bueno, gracias Vladimir Ilich Sánchez. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Este impuesto a las grandes entidades financieras tendrá una duración de 2 años y se estima que podremos recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año. Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielo, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Este gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría, porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría, y por eso vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años. Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Por ti, querida presencia, era la comandante Pedro Sánchez. Amplió el campo Mirá que escuchamos sobre la imposibilidad campo de lo posible de transformar la realidad, porque las relaciones, mirá lo que hace Pedro Sánchez. Es cierto que tiene elecciones ahora. Dos cosas. La NEP, vos dijiste que era Lenin Sánchez. Lenin. Viste que hay Lenines y Lenines. Hay varios Lenines en este siglo XXI. El NEP es la nueva política económica, ¿no? Claro. Que es el corrimiento al centro, ¿no? Exactamente. Pero a esto, mira, tema, se ve que escucha Siempre Soy. ¿Quién? ¿Pedro Sánchez? Sí. Porque primero, no lo descarto. La expansión del campo de lo posible, ¿no? Un gobierno que no lo tenía entre sus posibilidades y que en teoría
representaba esos intereses. Bueno, representaban intereses que el PSOE representó históricamente en la transición, partido de centro socialdemócrata. Sí. Bien, vamos a lo otro que me gustó mucho es algo que acá repetimos y repetimos, que las cuestiones, los resultados sociales no vienen ni del cielo, ni de la naturaleza, ni de Dios, vienen de las decisiones que toman los gobiernos y de la institucionalidad que se va conformando. Bien, vamos a sumar a Roberto Vargas. Roberto, compañero y amigo de estos anuncios de Pedro Sánchez, donde entre otras cosas declaró gratuito el transporte en tren, lo que se llama el tren de cercanía, lo que sería para nosotros el interurbano, ¿no, Roberto? Así es, buen día. Primero, un honor ahí poder formar parte de esa tertulia, ¿eh? No, hay que jugar con esos pesos pesados, pero bueno, dicho esto, sí, la verdad que el paquete que tiró Sánchez arriba de la mesa fue toda una sorpresa. Agarró a pie cambiado a la oposición, al Partido Popular, que hay que decir que hoy lidera los sondeos de opinión. Todos los estudios demoscópicos lo ubican como favorito cuando pudo hacer el recambio de Casado por Feijóo, y no lo esperaban, la verdad que el giro de Sánchez a la izquierda fue una sorpresa en toda regla. Se volvió a alinear con las posiciones de Podemos. Había mucha disputa al interior del frente gobernante. Recordemos que los últimos meses de Sánchez fueron de claros guiños al histórico atlantismo de España, hay que decirlo esto también, la España que surge de la posguerra, ya con Franco consolidado, instala varias bases militares en acuerdo con Estados Unidos, se suma después en la época de Felipe González a la OTAN, y la guerra que lo trastoca todo y obliga a, digamos, reafirmar históricas posiciones en cuanto a la alianza con la OTAN. Ponen a la alianza gobernante, insisto, en mucha tensión, porque hubo que reconocerle a Marruecos la soberanía sobre el Sáhara Occidental, que es otro tema muy caro al progresismo español, y ahí Sánchez le reconoce a Marruecos la soberanía sobre el Sáhara, así que la situación estaba recontra compleja, muy tensa, no digo para partirse, pero casi, y entonces esta aparición de Sánchez con un programa impositivo muy progresista, porque las tasas de beneficio de las eléctricas son escandalosas en España, y la de los bancos también, así que grabarlos debe contar, no tengo estudio demoscópico, pero debe contar con la simpatía de muchos sectores de la opinión pública, esto, sumado a dos medidas más, que como bien señalaste, Dani. Una es darle gratuidad en el transporte público de cercanías, sobre todo de trenes. Gratis. Sí, ya hay que decir que ya hay programas muy beneficiosos. Vos tenés, por ejemplo, un pase estudiantil que por muy poco usás Estamos hablando de los trenes interurbanos, ¿no? Sí. Sería como el Sarmiento, el Roca nuestro. Como ir a Castelar desde 11 en forma gratuita. En determinados, digamos, a niveles sociales, no es gratuidad tutiplén. Si sos estudiante, si perteneces a una determinada escala salarial, si formás parte de algún tipo de programa de asistencia del Estado, vas a tener gratuidad absoluta para el transporte en trenes, desde septiembre hasta diciembre. Y otra medida social que es muy importante es la siguiente. Ustedes saben que en la universidad, si bien es pública, hay universidad pública en España, existe el pago de una cuota anual, como digamos de inscripción o algo por el estilo, que en muchos casos ronda los 1.000 euros, 1.500 euros por única vez. Él establece que todos los estudiantes que estén becados reciban 100 euros mensuales por arriba de la gratuidad. Eso parece que no, pero un cheque de 100 euros para un pibe que está estudiando es muy importante, o una piba que está estudiando es muy importante. Son todos beneficios sociales. Pues fíjate que es todo complementación, Roberto, complemento de ingresos, porque es baja de servicios públicos o algún ingreso adicional. Y es muy impresionante lo que señalás respecto al rol de la privatización de los servicios públicos, ¿no? Y que acá en Argentina estemos en este momento evaluando
la posibilidad concreta de subir las tarifas de los servicios públicos en esta instancia, realmente va a ser un daño tremendo al ingreso real en nuestro país. Tremendo. Agrego que en el electorado del Frente de Todos, la estatización, o como quieran llamarla, de las distribuidoras, tiene una aceptación superior al 80%. Es que no se entiende, la política. Lo mismo pasa con la renta inesperada. Entre los de Juntos por el Cambio, me lo informa Giorgetta, 28% acepta esa medida. Pero 28%. Sí. En el macrismo. Bueno, el 28% hace. En el electorado propio, el 90% está de acuerdo. O sea que es evidente que la opinión pública está señalando un rumbo. Lo que dijo Roberto, la opinión pública que te acompaña. Sí. Bueno, pero eso hay que optar. Y gran parte de la que no. Como dice Zambayoni, todo no se puede tener, ¿eh? No, pero lo que trajo Roberto, estábamos hablando de esto antes, ¿no? Cuando tocamos el Caracazo. Es inconcebible lo que ha hecho el neoliberalismo, no solo con la privatización, sino con las cabezas de muchas dirigentes y dirigentes. Claro, transformó intereses particulares en intereses universales. Así es más, casi naturales. Así es. Compañero y amigo Roberto, la seguimos otro día. Un abrazo y gracias. Les mando un abrazo grande. Juntémonos. Muy bueno, Roberto, lo que estás haciendo allá, ¿eh? Gracias. ¿Le alcanza el timonazo, el volantazo, el batacazo que pegó Sánchez? Yo les recomiendo hoy... ¿Le alcanza? Yo les recomiendo hoy, si quieren, lean un artículo de La Vanguardia de uno de mis columnistas favoritos, que se llama Enrique Juliana, que escribió un libro en común con Pablo Iglesias, se llama Nudo España. Recomiendo el libro y recomiendo el artículo de hoy de La Vanguardia. Él dice que es tan grande el cambio de aires, porque esto también, compañeros, pongámoslo ya arriba de la mesa. Es decir, los dispositivos del neoliberalismo, los dispositivos mediáticos son muy potentes y crean un desánimo y crean una construcción de sentido que a veces, aunque las cosas no estén tan mal, que lo están en muchos casos, parece que todo es horrible. Entonces esto en España también pasó. La verdad es que la economía española tiene las dificultades propias de una economía que está sufriendo la guerra de Ucrania-Rusia, pero no es una situación calamitosa, desastrosa. Sin embargo, las ansias de cambio, el espíritu de cambio, la atmósfera que se recibe es que la cosa está para sacar a los que están gobernando. Y dice Juliana, es difícil que el gran discurso de Sánchez después tenga consonancia electoral. Tengo dudas de que le alcance. ¿Sabés que necesitamos, Artemio, para eso? Que Yolanda Díaz, que es la sucesora elegida por Iglesias, consolide el espacio de la izquierda al PSOE. O sea, hay una izquierda que está a la izquierda del PSOE, claramente, que es el histórico Partido Comunista, que eran 5 puntos electorales, porque Carrillo había transformado el comunismo en pactista, digamos. Eurocomunista. Exactamente, en cofundador de la transición, se le dieron medallas de honor, se le hicieron estatuas, se le hicieron reconocimientos, pero se lo dejó marginado desde el punto de vista electoral, porque todo eso se lo comió el PSOE. Con Iglesias eso se rompe, nace una izquierda muy preponderante que tiene anclaje, además es transversal, tiene anclaje en otros sectores. Si Yolanda Díaz logra recomponer ese espíritu progresista y suma todo lo que existe a la izquierda del PSOE, bueno, esta alianza gobernante tiene opciones. ¿Algo parecido a Melenchón? Sí, claro, algo parecido a Melenchón, bien transversal, lo más transversal que se pueda. Con un programa mínimo común. Con un programa de mínimos comunes. Vale decir que Melenchón se comió al Partido Socialista, ¿no? Se comió por completo. Claro. Pero en este caso yo digo, la tarea de Yolanda Díaz sería complementaria. El PSOE sabe que necesita una fuerza a la izquierda del propio Partido Socialista si quiere tener opciones competitivas en el año que viene. Si no, va a ser muy difícil. Porque ¿qué pasa con el electorado de izquierda? Y con esto cierro. El electorado de izquierda no va a votar ni loco una opción de derecha, pero se queda en la casa. Entonces ahí esa desmovilización provoca la derrota. Un abrazo, querido Roberto. Abrazo grande, compañero. Nos vemos a la vuelta mía de España, nos vamos a comer. Dale, trae unos jamoncitos, por favor. Lo traigo, yo los tengo. Ahí la producción me va a matar, porque me va a tratar de mentiroso. Los jamones están, muchachos. Cuando quieran, los ponemos arriba de la mesa. Pero cuando quieran, ya queremos, por favor. No sé lo que quiero, el hambre lo espera, señor presidente. Todo sí es jamón. No, jamón no se lo digo que es. Un abrazo, amigo. Jamón ibérico, abrazo grande. Jamón ibérico. Bueno, para cerrar
generar expectativa, bueno, un poco lo que está sucediendo en España, ¿no? Nosotros seguimos mucho el proceso que el gobierno España, vaya a contramano de comprender lo que está pasando en el mundo. ¿Qué gobierno? El nuestro. ¿Vos decís que va a contramano? Y el tema de tarifas para mí es inconcebible. Mirá lo que está pasando en Francia, estatización del último tramo que queda, que todavía no estaba privatizado. Lo que está pasando en Inglaterra, hay paros. Lo que está pasando en España, lo que está pasando en Estados Unidos. Esperemos que tome nota de estas transformaciones que existen en los partidos de centro, socialdemócratas, y que profundicen hacia la visión de mayores cambios. Argentina no necesita que dentro de la coalición prepondere, yo lo voy a decir con todas las letras, la visión de Cristina. Porque además vos podés discutir el tema de un ingreso universal, discutir todo lo que quieras, pero el tema de tarifas me parece que no tiene ni pie ni cabeza estar discutiéndolo. No. Y el centro, lo hemos dicho acá, como alternativa electoral no existe más. O sea, si querés correrte a la derrota, tratá de ocupar el centro. También seguí a los consultores que vas a ver qué lejos vas. Casualmente sigo algunos consultores que plantean esto. Santiago Giorgetta nos escribió. Santiago, por supuesto. Santiago plantea, a ver, después si quieren la seguimos la semana que viene, porque ya tenemos que entregar el programa, ya empieza Feli Bonavita. Bueno, puedo hacer el medio antes del conversatorio. Vamos a hacer, claro, un preconversatorio. Vamos a traer la semana que viene. Está creciendo mucho la interna de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, y se consolida el voto, lo dicen todos los estudios de opinión pública, a las dos orillas de Cristina, ¿no? Claro, bueno, consolida el voto de Cristina. Y al interior de la coalición conservadora, Macri. Con Macri. Exacto. Ayer me contaban una encuesta que no se publicó, donde Mauricio Macri le estaría ganando la interna hasta en Capital Federal a Horacio Rodríguez. Vale. ¿Quién puede tener duda? Por favor. Bueno. ¿Quién puede tener duda? Por eso digo, se consolida. Ellos dicen que se consolida, ya era. Bien, nos estamos yendo, señoras y señores. Gracias, querido Artemio. No, por favor. Gracias por acompañarnos. Gracias, querido Amado.